Bueno, pues Bueno, entonces hablemos usted, con Alfredo Rangel. usted manda. No, claro, ya Listo. mismo. Bueno, señor. Porque es que tenemos un tema importantísimo y es que las FARC están anunciando que ya no cometerán más secuestros extorsivos. Doctor Alfredo Rangel, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Muy buenos días a toda su mesa de trabajo y a la inmensa audiencia que lo sigue cada día. Muchas gracias, doctor Rangel. Usted es un experto en estas materias y su oficio es estudiar la evolución de este drama que vive el país de hace tantos años, el drama de su guerra o de su conflicto interno, como se le llama también técnicamente. Las FARC han salido con un anuncio que ha llenado páginas y páginas de periódicos mientras atacan en todas partes. Todos siguen hablando del anuncio según el cual dejarán de secuestrar. La pregunta es esta: ¿usted tiene noticias en la historia de este conflicto armado de que las FARC hayan hecho anuncios semejantes? Sí, efectivamente. Hacia 1984, cuando estaba empezando el gobierno de Belisario Betancur, pues generó un ambiente de diálogo. El gobierno les pidió incluso una amnistía y las FARC se comprometieron en ese momento en medio de una tregua muy sonsa, una llamada tregua bilateral que no se cumplió de manera efectiva. Las FARC anunciaron que a partir de ese momento iban a suspender el secuestro. Pues esa suspensión duraría un mes, 2 meses máximo, y las FARC volvieron a reanudar los plagios, los secuestros a lo largo y ancho del país. El secretariado de las FARC se declaró absolutamente impotente para poder controlar esta actividad de los distintos frentes, pues que siempre había sido y sigue siendo una de las fuentes principales de financiamiento de esas estructuras, a tal punto que pues esa promesa se echó por la borda y todo el mundo la olvidó, nadie reclamó, y las FARC pues siguieron incrementando su actividad extorsiva en todo el país hasta llegar pues al punto culminante hacia el año 2002 o 2003, que se produjeron pues la mayor cantidad de secuestros. Así que con ese antecedente pues yo creo que hay que tomar este anuncio con mucha cautela, con mucha prudencia y yo diría que con mucha reserva, porque tal vez las FARC vuelvan a reincidir en el incumplimiento de esos anuncios. Doctor Rangel, la Federación de Ganaderos y la Fundación Nueva Esperanza tienen estadísticas, las de ellos perfectamente elaboradas. No se trata de cálculos y aproximadamente, no. Esto es con nombres, con apellidos y con el número de la cédula de ciudadanía y el lugar del plagio, el lugar del secuestro. Y la persona no volvió más. La Fundación Nueva Esperanza totaliza 725 colombianos hoy secuestrados. Y la Federación de Ganaderos, 271 ganaderos. No hay que sumar lo uno y lo otro. En la de la Fundación Nueva Esperanza deben estar comprendidos los 275 ganaderos que están secuestrados. Doctor Rangel, en el anuncio de las FARC, ¿hay alguna posibilidad de que se incluya el regreso sanos y salvos a sus hogares de estos centenares de colombianos que fueron secuestrados por razones extorsivas? Pues me parece que el gobierno debería haber exigido ya desde hace rato, en las primeras horas después del anuncio, que todas estas personas, que pueden ser de un par de centenares según nuestros cálculos, que están en poder de la guerrilla de las FARC en este momento, pues sean liberadas de manera inmediata y de manera incondicional y de manera urgente. No se puede concebir cómo la FARC anuncia el cese del secuestro y mantiene a centenares de personas retenidas, cautivas, secuestradas para efectos extorsivos. Eso es una contradicción pues que no resiste ningún análisis. Ahora bien, me parece que de igual manera, si a las FARC no se les presiona también para que cesen la extorsión, pues lo que vamos a ver en el futuro inmediato, en caso de que las FARC disminuyeran el número de sus secuestros, es que van a multiplicar la extorsión.
y esa multiplicación de la extorsión que ya se está dando en muchas regiones del país, porque creo que esta es una decisión que las FARC no toma de buenas a primeras, sino que ya la debe tener muy estudiada, pues va a significar una nueva oleada de violencia, porque el secuestro actualmente es una manera de presionar la extorsión. Quien no paga la extorsión, pues es secuestrado. En el futuro, si se disminuye el secuestro, pues las FARC van a apelar al asesinato, a la amenaza, al atentado, a la destrucción de bienes civiles de esas personas que extorsionadas se niegan a pagar esas extorsiones. Así que yo creo que al final de cuentas no me parece que las FARC vaya a sacrificar ni un peso de sus recursos económicos, de sus ingresos originados por toda suerte de acciones criminales, entre ellas pues el secuestro y la extorsión. Así que este anuncio me parece que no da cuenta de esa exigencia que le ha hecho pues el gobierno nacional, el gobierno anterior también y toda la sociedad a las FARC de cesar todo tipo de acciones violentas y de amenazas de acciones violentas contra la población y todo tipo obviamente de ataques contra la infraestructura económica nacional y de ataques contra las fuerzas militares para pensar siquiera en la eventualidad de unas aproximaciones hacia unos diálogos de paz. Si no hay una tregua unilateral, indefinida y permanente por parte de las FARC, me parece que va a ser imposible tener unos diálogos de paz con la suficiente legitimidad y apoyo de la opinión nacional. El gobierno debería ser claro en esto porque hay mucha ambigüedad en los mensajes gubernamentales. Cuando el gobierno habla de hechos de paz, pues la gente interpreta cualquier cosa. Entonces un hecho de paz puede ser la liberación de 3 cabos y 4 sargentos y entonces iniciaríamos diálogos al día siguiente. Si el gobierno no está en ese plan, sino mantiene esa posición firme del comienzo de su mandato, que era la misma posición del gobierno anterior, una tregua indefinida, permanente, verificable y unilateral y sin condiciones, pues me parece que va a seguir rondando la ambigüedad sobre este tema de la paz. Doctor Rangel, usted está haciendo una observación y le voy a ser enteramente sincero, yo no había caído en cuenta. Las FARC dicen suspendemos el secuestro extorsivo, pero no dicen que suspenden las extorsiones. Para nada. Y la extorsión, usted lo dice también muy bien, se puede hacer valer a través del secuestro, porque una extorsión muchas veces es un secuestro que se paga por cuotas anticipadas, pero también se puede hacer valer a través de una bomba puesta en el establecimiento de comercio o a través del asesinato de la persona. Por supuesto, o a través de la quema de un vehículo de transporte o un vehículo de transporte de pasajeros o de obviamente de un oleoducto o de una finca o de un hato ganadero, porque también ha ocurrido en muchas ocasiones, ¿no? Y creo que esa es un arma que tiene pues la FARC obviamente ahí entre la manga, que la va a seguir utilizando y que según las mismas autoridades reconocen, aunque no hay datos precisos, pues la extorsión está disparada a lo largo y ancho del país en zonas en donde la primera actividad y la primera seña del retorno de la guerrilla, del regreso de la guerrilla a zonas donde había sido expulsada por obra de las fuerzas militares durante el gobierno anterior, pues el primer síntoma de presencia de la guerrilla, digo, es precisamente esa actividad extorsiva, porque la guerrilla llega a hacer lo que en su jerga llaman abrir zona. Abrir zona es mirar cuál es el potencial económico de la región, quiénes son los secuestrables o los extorsionables, e iniciar inmediatamente esa actividad extorsiva. Y de eso hay noticia, y ustedes mismos lo han proclamado y lo han anunciado en muchas regiones del país, donde, insisto, hasta hace muy poco eran regiones tranquilas, recuperadas pues para la normalidad de la vida social y de la vida institucional, y ahora se están convirtiendo en unas zonas muy problemáticas de una alta inseguridad por el retorno de la guerrilla a través precisamente de esa actividad extorsiva. Doctor Rangel, hay una pregunta que hay que hacerle a un experto como usted. El tema lo dibujó usted, por lo menos trazó el primer boceto cuando se refirió a los proyectos de paz del año 84 y dijo que el Comando Central de las FARC no había sido capaz de imponerse sobre los distintos frentes que tenían el secuestro como fuente de financiación.
Ha pasado mucho tiempo. Las FARC quedaron muy heridas después de la muerte de Cano. Como institución, como organización centralizada, ¿qué posibilidad real tiene hoy el señor Timochenko para ordenarle a todos los frentes de las FARC que suspendan el secuestro extorsivo? ¿Cuál es su capacidad de mando real sobre esos frentes? Pues yo creo que es muy precaria la capacidad de mando y sobre todo de control de la actividad de estos frentes, es muy precaria. Timochenko, pues sabemos, está refugiado en Venezuela, desde ahí manda sus cartas y sus mensajes y emite este tipo de órdenes a los comandantes de los frentes. Pero me parece que hoy en día es mucho menos controlable esa organización en ese día a día, porque pues todo tipo de comunicaciones están intervenidas por las fuerzas militares y las posibilidades pues de los comandantes de los bloques y de los frentes para verificar y controlar lo que hacen las distintas estructuras, las columnas, los grupos móviles, etcétera, pues es muy precaria. Así que yo creo que esto va a ser de muy difícil o imposible control por parte de la guerrilla y también de muy difícil e imposible verificación por parte de del gobierno del cumplimiento de esa promesa de la guerrilla de las FARC. Adicionalmente, pues como sucede ya hoy en día y ha venido sucediendo en los últimos años, ha habido un contubernio, una alianza, una complicidad con grupos de delincuencia común, de crimen organizado, para realizar secuestros. Y hay una cifra gris muy nebulosa de secuestros que son atribuidos a la delincuencia común, que realmente lo realizan los grupos guerrilleros. Esa es como una especie de cifra negra, pues, que es muy difícil de descifrar, y me parece que ese tipo de cifra nebulosa va a seguir existiendo en los próximos meses. La guerrilla muy seguramente va a continuar esos secuestros a través de la delincuencia común, de la delincuencia organizada, ocultando la real autoría, y eso va a tener, insisto, muy difícil verificación. Doctor Rangel, a uno le da la sensación de que este tema de la liberación de los 10 militares y policías que se encuentran en manos de las FARC se está alargando. Ya la señora Piedad Córdoba dijo que esto se demoraba, que el Brasil se demora en preparar sus helicópteros. ¿Eso tardará qué? ¿Tardará hora y media? ¿2 horas? ¿Cuánto tiempo se demora el ejército de Colombia, la aviación militar o la fuerza aérea en preparar 2 helicópteros para una misión? No, 1 hora, hora y media. Bueno, pues la señora Piedad Córdoba dice que Brasil tiene que preparar sus helicópteros y no sé cuál otra disculpa tiene, y entonces dice que eso se puede demorar como 1 mes entero. ¿Esa demora a qué la atribuye usted? ¿A que quieren ver cómo evoluciona el tema de la mesa de paz con las FARC? ¿O a que el señor Hugo Chávez quedó por fuera de circulación y él es el que realmente dirige estas operaciones? Pues mire, doctor Londoño, para decirlo en una frase y de manera breve, todo esto es una maniobra política de las FARC que está revestida como un gesto humanitario. Tanto la liberación de los policías y los soldados como el anuncio del cese del secuestro. Insisto, es una maniobra política disfrazada como gesto humanitario. Y por supuesto que como es una maniobra política, pues están buscando réditos políticos. A la guerrilla efectivamente le interesa reabrir conversaciones, diálogos de paz con el gobierno. El solo hecho de sentarse en una mesa de negociación ya para la guerrilla es una ganancia neta, es una ganancia absoluta. En medio de la situación de aislamiento y de condena de la opinión pública nacional e internacional, pues para la guerrilla sentarse nomás con el gobierno ya significa lavarse un poco ese estigma del grupo terrorista, significa un reconocimiento, significa protagonismo, significa pues volver de nuevo al escenario político, y ahí hay una ganancia neta, insisto, y por esa razón pues está combinando lo que siempre ha hecho, esas formas de lucha, los
ataques incrementados en muchas regiones del país, los atentados terroristas, etcétera, de una parte, las exigencias al gobierno nacional para que se retome la agenda del Caguán, para que se apruebe una ley de canje, y simultáneamente pues hace este tipo de ofrecimientos de liberación de los soldados y los policías y de cese del secuestro. Esta es una estrategia combinada, muy bien articulada, que hay que comprenderla así, de esa manera. Y obviamente que en medio de esta manipulación política el factor tiempo cuenta, pues entre más tiempo se le pueda sacar a la liberación de los soldados, entre más se pueda prolongar esa liberación, pues mayor va a ser la exposición pública y mediática, mayor va a ser la expectativa y mayores esos réditos políticos. Así que todas estas manipulaciones no tienen nada que ver con temas logísticos, con temas de organización pues de las entregas de los secuestrados, ni mucho menos. Todo esto tiene que ver con un cálculo político muy frío y muy bien hecho por parte de la guerrilla y por un absoluto, digamos, desconocimiento, de ignorancia por parte de los medios de comunicación de qué es lo que se está tratando detrás y a dónde es que están conduciendo pues el agua al molino la guerrilla a través de estas estrategias y de estas manipulaciones. La guerrilla tiene una larga, enorme experiencia de décadas en este tipo de asuntos. Las FARC son de una habilidad política y mediática muy grande, y obviamente que ahí sí vale la pena, pues hay muchos idiotas útiles que les sirven pues como sirvientes a esos propósitos. Doctor Rangel, qué oportunas sus declaraciones y cuántos votos haríamos nosotros porque los medios de comunicación oyeran sus palabras y se dieran cuenta de qué es lo que está pasando. Esto lo resume usted, es una maniobra política, están buscando tiempo, están buscando protagonismo, están buscando lo que siempre han buscado y lo que consiguen por el solo hecho de sentarse a una mesa de negociación. El Caguán fue una catástrofe política para el país, solamente porque empezaron unas negociaciones que concluyeron en lo que todos sabemos que concluyeron. Quieren más de lo mismo, quieren afincarse otra vez, quieren recuperar todo el terreno que perdieron en el gobierno, en los dos gobiernos del presidente Uribe, y lo van a lograr si continuamos en esta cadena interminable de equivocaciones y de torpezas en las que estamos incurriendo, retirando, por ejemplo, el tema de la justicia penal militar, de la reforma constitucional que se viene adelantando, y permitiendo las cosas que se vienen permitiendo, que tienen los desarrollos que usted conoce. Ayer fue un día crítico para el orden público en el país. Usted que tiene ese observatorio, doctor, ayer registramos 4 o 5 ataques distintos. Sí. Caldono, el Putumayo, el Caguán, Bolívar, el Tarra. Hacía rato no teníamos un día tan duro, doctor Rangel. Así es, digamos que si uno de nuestros últimos informes comprobábamos cómo el mes de enero de este año fue el más violento de los últimos 8 años, y había que irse como hasta el 2004 para encontrar un enero más con más violencia y más ataques de la guerrilla. Pues el mes de febrero que está terminando no se está quedando atrás de ninguna manera, y lo que anticipa que este va a ser un año muy violento, de los más violentos pues de los últimos que hemos vivido, con un rebrote de la guerrilla en muchas zonas, en muchas regiones del país, y obviamente con una capacidad muy mermada de neutralización, de contención por parte de las fuerzas militares, por esa situación de incertidumbre jurídica en que se encuentran prácticamente inmovilizadas, desmoralizadas, desmotivadas por esa ausencia de protección jurídica que les origina pues la falta y la carencia del fuero penal militar y de la desestructuración de la justicia militar. Paralelo a eso, pues la guerrilla haciendo de las suyas, interesadas no en la paz, sino en un proceso de paz. La guerrilla le interesa es el proceso de paz, no la paz. Por los procesos de paz es que obtienen esos réditos políticos, militares, logísticos, territoriales y de todo orden. Y por esa razón me parece que el gobierno, insisto, debería ser muy claro en hacer públicas y claras cuáles son las reales condiciones que está esperando, que está imponiéndole a la guerrilla de las FARC para pensar siquiera en un acercamiento. Esta situación de ambigüedad
pues obviamente también, y esto hay que señalarlo, tiene un impacto muy negativo en la moral y en la determinación y en la disposición de lucha de las fuerzas militares. Porque si estamos a puertas de una negociación de paz, con unos cuantos hechos de paz, como lo llama el gobierno, pues obviamente que las fuerzas militares, en medio de esa situación de desaliento, pues van a decir, pues quién va a ser el tonto, el último tonto en hacerse matar, pues por una causa en la que ya se está gestando esa conversación y un acuerdo de paz con el gobierno. Me parece que ese tema también hay que tenerlo en cuenta. No es hacerse matar, es hacerse meter a la cárcel, que es o peor. Hacerse meter a la cárcel, sí. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Claro, es que yo he hablado con oficiales que dicen, Dios mío, ¿por qué no morí en tal acción, en tal acto, en tal hecho? ¿Por qué no me pegaron un balazo? Claro. En lugar de que me manden a la cárcel y me tengan en la cárcel entre lo oprobio de una detención y la incertidumbre y el dolor para mi familia. Hubiera preferido 1000 veces morir en el campo de batalla que estar viviendo esto que estoy viviendo, esto que están viviendo tantos oficiales, suboficiales, soldados profesionales del Ejército de Colombia, vueltos pedazos moralmente por una fiscalía comprometida con la subversión y con un poder judicial sesgado ideológicamente como el que desgraciadamente y en buena parte estamos padeciendo. Doctor Alfredo Rangel, muchísimas gracias por su gentileza. Bueno, doctor Londoño, le agradezco mucho su comunicación, un saludo a su mesa de trabajo y a toda la audiencia. Muy buen día. El doctor Alfredo Rangel, un analista político y de asuntos militares, el más no solamente conocido, sino respetado y respetable del país, estaba con nosotros en la hora de la verdad examinando estos temas de dramática importancia. Las conversaciones que quieren las FARC en la mitad de esta guerra, el problema de la mesa de negociaciones, que sería esa solo un triunfo enorme, un triunfo neto, como dice el doctor Alfredo Rangel, para las FARC. Lo hacíamos gracias a los seguros comerciales Bolívar, que son tranquilidad para usted y su familia. Le recuerda la póliza Hogar Bolívar. Plomero, cerrajero y electricista. 3 personas clave en cualquier emergencia en su hogar. Recuerde, 312-2122, 312-2122 o desde su celular, cualquiera que sea el operador, numeral 322. Ahí usted tiene atención especializada, oportuna, siempre que usted lo necesite. 312-2122. Seguros Comerciales Bolívar, es tranquilidad para usted y su familia. 8 o 6 minutos. En Medellín, escuche La Hora de la Verdad por Ondas de la Montaña, 1350 AM.